Gloria a Dios. Dios bendiga, iglesia. Dios le bendiga mucho más. Le voy a dar de principio el mensaje, el título del mensaje, y luego les voy a comentar algunos puntos. El título del mensaje es Dios ante la insensatez del hombre. Vamos a estar predicando en el libro de Lucas, o vamos a iniciar en el libro de Lucas, pero va a estar un poco interesante el mensaje de esta mañana por varios puntos que van a ser un tanto diferentes a otras prédicas. Primero, van a tener poco testimonio de quien les habla. O sea, yo no les voy a hablar mucho de mi vivencia. Muy poco. Lo segundo va a ser un tanto denso, porque a diferencia de otros mensajes que suelen estar concentrados en un solo capítulo, versículo o libro, este va a tocar más de uno. Amén. Por lo cual esto significa que va a demandar de ustedes mucha atención. Si ustedes sienten que en algún momento se le cae la atención, no se culpen. Es que su cerebro ya están cansados. No porque yo lo cansé, puede que le falte entrenamiento. Amén. Entonces, sí demanda mucha atención y quiero hacer un poco de recuento de dónde estamos aquí hoy día. Hoy estamos un culto luego de nuestro retiro congregacional de un año, ¿verdad? Anual. Hacemos retiro anual, tuvimos un retiro glorioso la semana pasada y yo quiero que me levanten la mano quienes tuvieron la oportunidad de participar en alguno de los días del retiro la semana pasada. Gloria a Dios. Mal contando, digo que hubo más de un 60% que asistió. Gloria a Dios por eso. Damos gloria a Dios por el fruto que ha traído su palabra, que son estos bautizados. Y damos gracias a Dios porque podemos estar aquí hoy, esta mañana, adorando a su presencia, ¿verdad? Y escuchando este mensaje de Dios ante la insensatez del hombre. Tal vez usted se preguntará, o tal vez no se lo pregunte, pero yo quiero dejarle saber para quién es este mensaje de esta mañana. Y la mayoría se sabe la respuesta. Es para usted. Algunos de los que participaron en el retiro quizás gocen de cierta ventaja o puede que no, simplemente tenga herramientas para otra cosa, pero este mensaje le es indistinto al que fue y al que no fue, porque es el maná que Dios mandó hoy. Amén. Entonces, yendo directo a la palabra de Dios, vamos al libro de Lucas, capítulo 11. Yo le había dicho al Ministerio de Publicación que lo presentarán desde el 28, pero como yo suelo a veces ampliar un poco el panorama, lo vamos a leer desde el 27. Le invito a que se ponga de pie si ya está en pantalla, Lucas 11, 27 y 28. Arrancamos ahí. Ah, ya está presentado. Ok, bien. Mientras eso se presenta, yo quiero decirle, como le he dicho otras veces, el momento de yo elegir un título me es complejo porque el mensaje suele tocar más de una arista. Es difícil que un mensaje solamente sea un solo accionar. Dios en su soberanía siempre enriquece con mucho contenido. Y en el momento de preparar este mensaje, uno de los títulos que pudo ser es Dios en medio de tu frustración y en medio de tu desesperación. Te quiero decir que si estás frustrado, frustrada, desesperado, desesperada, y de alguna forma hasta llegas a cuestionar la soberanía de Dios, este mensaje es para ti. Gloria a Dios. Si estás muy contento y gozoso con la maravilla de Dios, también este mensaje es para ti. Pero si estás frustrado y en ocasiones reniegas de Dios, es para ti. Dice, verso 27, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, y de otra forma también es, más son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Gloria a Dios. Siendo este el versículo central, fue de donde salió el título del mensaje de Dios ante la insensatez. Porque ¿qué es? Entre varias posibles definiciones, insensatez. Es carecer de ciencia, es mal usar la información, es estar desinformado y pregonar de sabio. Y no hay cosa más insensata que el hombre cuestionar si Dios está bien o si está mal. Y no hay cosa más insensata para el hombre que cuestionar el mensaje que Dios envía a través del mensajero. Y es parte de lo que vamos a ver. Cuando Dios te da un mensaje, como oraba ahorita la pastora Glenny,
que no es porque su palabra no sea perfecta y no produzca el cambio, sino porque quizás nuestra mente y nuestro corazón no esté preparado. Cuando la palabra confronta, comienzan a decir, ¿y será verdad o no será verdad? ¿Y esta persona está facultada o no está facultada? Y vamos a ver más adelante que el mismo Jesús les dirá que ustedes no tendrán más señal que la de Jonás, porque hay aquí uno mayor que Jonás. Pero el pueblo no se daba cuenta de eso. Y es lo que vamos a leer a continuación. Verso 29, siguiendo la misma lectura. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Y añade, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también será el Hijo del Hombre a esta generación. Cuando Jesús vimos al principio que explicaba algunas cosas y la gente se maravillaba, y hubo una mujer que lo bendecía y resaltaba a la madre que le dio a luz, es porque lo que había acontecido había sido motivo de impacto. Jesús estaba hablando versos anteriores acerca de lo que es el retorno de los espíritus inmundos luego de que abandonan a los cuerpos. Si lo pueden ver más anterior, no es para que lo leamos, pero desde el verso 14, desde el verso 24, es lo que Jesús explica, de que cuando un cuerpo es liberado y el espíritu se pasea por el mundo, luego de un tiempo él se encuentra solo, con frío, y dice, bueno, me volveré de donde salí. Y cuando se encuentra con que la casa está ordenada, pues él viene con más de los suyos. A propósito del retiro, mis hermanos, los que participaron allá pudieron presenciar algunos actos de liberación y del poder de Dios. Eso suele causar impacto y qué bueno porque nosotros no estamos siempre tan acostumbrados a lo sobrenatural. Lo que sucede es qué hacemos luego de que Dios nos sorprende, porque luego pasa el tiempo, ay sí, wow Dios, pero luego viene la frialdad, vienen las dificultades, vienen las situaciones y nos olvidamos de la grandeza de Dios. Vienen teorías, viene información secular, natural, preocupación, que la inflación, que la preocupación que si los hijos, que si voy a tener dinero, que si me despiden. Y mengua la fe de Dios cuando Dios es real. Y fácilmente pudiéramos vernos en la situación de esta gente gentil que le dice, Señor, dame una señal. ¿Pero una señal para qué? Para volverme a tus caminos, para saber si tú eres real, para saber si fue que yo me confundí. No, Dios es real, pero la demanda es que tú vas a hacer con lo que Dios ya te ha mostrado. Hay dos caminos importantes para el ser humano. Primero es cuestionarse si Dios existe o no existe, si hace o no hace. Y lo segundo es cuestionar si Dios hace las cosas bien o hace las cosas mal. Y usted dirá, eso le pasa al de allá afuera, que se cuestiona si Dios existe, ¿por qué permite tal cosa? Y a propósito ahora de un caso de una pastora que se ha hecho viral por orar en contra de la iglesia por el motivo del diezmo, ¿verdad? No sé si ustedes tienen esa información. Anyway, ese tipo de cosas en cuestionar. ¿Y será verdad que la iglesia es real? ¿Será verdad que yo tengo que congregarme? Porque al final esos son hombres que comen sal y comen y duermen igual que yo. Y de alguna forma todas esas cuestionantes no son necesariamente contra el hombre ni contra la iglesia, sino contra Dios, que fue quien instauró la estructura. Y en su palabra vemos ejemplos de hombres de Dios que han hecho las cosas bien y se tuercen. Y de hombres de Dios que han hecho las cosas bien y luego heredan el manto a sucesores que luego hacen las cosas mal. Como es el caso del sacerdote en los tiempos de Samuel, que sus hijos hacían la cosa mal y solo Samuel fue encontrado que lo hizo bien. Lo cierto es que cuestionar a Dios porque haya maldad en el mundo es insensatez, pero a todos nos puede pasar. Ahora bien, yo que si quisiera que esta mención que se hace de Jonás, que Jesucristo dice, esto debe bastarle y más que lo que recibió ellos ustedes no van a recibir, me motiva a invitarlo a que vayamos al libro de Jonás y ya empezaríamos en materia. Jonás, ¿desde qué capítulo? Capítulo 1. Jonás, capítulo 1.
Si estás feliz con Dios, Dios te bendiga. Si te estás gozando en tu situación, Dios te bendiga. Si le estás pasando mal, Dios te bendiga. Si no estás encontrando paz en Dios y la justicia que Dios dice que ofrece, Dios te bendiga. Jonás capítulo 1. Se lo voy a parafrasear. Verso 1 dice, vino palabra de Jehová a mí, dígase a Jonás, y me dijo, verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3, esto es un profeta de Dios. Esto era el profeta de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave, dígase un barco, que partía para Tarsis y pagando su pasaje. No fue que él se coló, ni que le dijo, vende lo mío, súbete que yo te conozco, déjalo así. Su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. De Jonás, desde niño solemos escuchar la historia cortita de, y fue lanzado al mar y el pez se lo comió y después lo botó al otro día. Hasta ahí cortito no la sabemos y hay una canción. Jonás no le hizo caso. Pero lo de Jonás es terrible. Porque fíjense que cuando Jonás, dicen que cuando tú agarras el mapa y ves que se fue a Tarsis, dice que fue en sentido contrario. Pero la Biblia no solamente hace alusión a que se fue en sentido contrario, dice que descendió. Lo que significa que cuando tú te alejas de Dios, hay un descenso en ti, dicen los estudiosos. Cuando tú por la razón que sea resistes el llamado de Dios, tu postrer estado será cada vez más en descenso. Pero como tú tienes motivo para hacerlo, no lo vas a ver. Y aún viéndolo, le vas a seguir dando para adelante, porque tienes motivos. Según tú tienes motivos, no son los míos, son los tuyos. Tú tienes motivos. Recuerden que este mensaje no se trata de el mensajero. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y comenzó a azotar todo y la tripulación se turbó grandemente. Yo no lo estoy leyendo, lo estoy parafraseando. Y voy a resaltar algunas cosas. La tripulación se turbó y el capitán de la barca le dijo a todo el mundo, güey, vamos cada uno, ore a su Dios para que nos salvemos de esto. O sea, el hombre con conocimiento de causa veía que había alto riesgo de perecer. A diferencia de hoy, no todo el que era marino sabía nadar. Y de ejemplo tenemos a los discípulos de Jesús. No sabían nadar. Y un mar que te voltea la barca no es un mar para nadar tampoco. Entonces, cuando ellos, dice la escritura, que echaron suertes para determinar dónde era que estaba la causa, dice que todas las suertes apuntaron a que era Jonás era el hombre. Pero cuando ellos estaban en la situación que están buscando, que agarra aquí, que amarra allí, vamos todo el mundo, vamos a ayudar, y quieren contar con todas las manos disponibles, encuentran a un hombre acostado durmiendo. Un solo hombre estaba acostado durmiendo y la barca hundiéndose. Güey, ¿qué es lo que tú haces durmiendo, dormilón? Vamos arriba, que nos vamos a hundir. Bueno, él le pregunta, dime, ¿cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu parentela? ¿De dónde tú eres? ¿Cuál es tu pueblo? Y él les dice, él les respondió, verso 9, para que me sigan, verso 9. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. Exalta el nombre de Dios. No es que, sí, yo creo en Dios, no. A ese Dios que yo le creo, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, dice el verso 10, temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, porque Dios se los reveló a ellos. Él mismo se los dijo. El tipo era lo que coloquialmente le decimos un descarado, un cínico. Sí, yo creo en Dios, pero Él me tocará cuando Él quiera. Sí, yo creo en Dios, pero no en el Dios que ustedes predican. Yo creo en Jesús, pero no en el que habla la Biblia. Yo creo en el Jesús histórico. ¿Ah? Entonces, el que dice ese tipo de cosas, de alguna forma se siente inteligente y superior al resto, porque su entendimiento le dice, sí,
yo creo, pero no así. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque si tú eres el hombre de Dios y por tu Dios, tú lo conoces más que nosotros. Dinos tú qué es lo que podemos hacer. Él le dice, bueno, agarren, tírenme al mar y se acabó la fiesta. Verso 14. Fíjese que el hombre no tenía miedo a morir. Nota importante. Él no tenía miedo a morir y vamos a corroborar esto más adelante porque es un tema serio. Entonces clamaron a Jehová, oigan eso, un pueblo que no es pueblo de Dios, clama a Dios. No le clamaron a sus dioses, líbranos del Dios de Jonás. No, 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 no. Ellos supieron cómo temer. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová. Lo llamaron por su nombre. Eso es terrible. Porque dicen los judíos al día de hoy que el nombre de Jehová es impronunciable. O sea, el tetragrámaton, que son las 4 letras, ni los mismos judíos lo pronuncian, es un misticismo con eso. Pero en la traducción que estamos leyendo, nombraron a Dios como lo nombraban soberanamente. Es un tema no menor. Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Verso 14, para los inconversos, ¿verdad? Los que están lejos de Dios. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Se convirtieron inconversos por la desobediencia de un hombre de Dios. Entonces, ¿Dios es bueno o no es bueno? Buenísimo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, que es un poco de lo que luego mencionaba Jesús más adelante, que así como Jonás duró 3 días en el pez del hombre y 3 noches, así también el Hijo del Hombre lo estará. Haciendo la correlación, ¿verdad? Si usted cree que vimos todo lo de Jonás, no. Le anticipamos que vamos a ver un capítulo completo en este mensaje. Así que prepárese para bostezar atléticamente. Gloria a Dios. El que más bostece. Gloria a Dios. Capítulo 2. Jonás está en el vientre del pez. Y si usted piensa que Jonás está inconsciente, no. Él está muy consciente y la palabra tiene un título que dice oración de Jonás. Oración de Jonás, y ahí él ora. Mientras él estaba en el pez, él ora. Oiga, es un hombre que desobedece a Dios, pero que teme a Dios, pero que espera que Dios lo escuche. Y sabe que Dios lo va a escuchar. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, yo no lo voy a leer entero, no porque no quiera, sino porque lo que le voy a mencionar son algunas pinceladas para que luego usted lo profundice en su casa. Jonás no le dijo, Señor, ten misericordia de mí. No. Señor, yo sé que lo hice mal, me arrepiento, sácame de aquí. No. Según los estudiosos, Jonás hizo una oración tan perfecta que cumplía con todos los estándares de los salmos. Fíjense que el hombre suele, no todos, una gran mayoría, ora pidiéndole a Dios y pidiéndole a Dios y mírame y dame y perdóname. Los salmos enseñan que para adorar a Dios hay que darle y darle alabanza y exaltarlo. Los salmos tienen esa estructura de que primero exalto a Dios y luego me humillo. La oración de Jonás es perfecta estructuralmente hablando. Para hacer algunos bosquejos, desde el verso 2 del capítulo 2, que es la oración, hasta el verso 7, perdón, hasta el verso 9, que es donde finaliza la oración, dice que el verso 2 se asemeja a la estructura de los salmos 18, 120 y 116. El verso 2, perdón, el verso 3 se asemeja a los salmos 42, 88 y 18. Y así sucesivamente, cada verso, cada parte de la oración de Jonás está recitando un salmo. Lo que nos hace saber, lo que nos hace entender es que Jonás tenía alto dominio de la palabra de Dios. La palabra de Dios la palabra de Dios que recibieron la gente del Nuevo Testamento, de Mateo en adelante, la palabra de Dios era todo el Antiguo Testamento.
La palabra de Dios que manejaban los profetas y el pueblo de Dios eran los 5 primeros libros de la Biblia. De manera que el Salmo ya estaba antes de Jonás, por ende formaba parte del compendio de la palabra de Dios y Jonás lo dominaba. Lo que nos quiere hacer mostrar que el hecho de que tú sepas Biblia no significa que tú no puedas resistir la voluntad de Dios en determinado momento. Renegar de la palabra de Dios en determinado momento. Ahora el punto está en qué pasa contigo cuando eso sucede. En algunos casos entramos en rebeldía. Suelto todo porque estoy quillado, me siento mal. En algunos casos podemos albergar un sentimiento de autodestrucción porque queremos acelerar la partida de este plano, porque el sufrimiento es real. En este caso, hasta el momento podemos ver que Jonás vivió lo que le decían por ahí, no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Al momento de estar dentro del pez, bueno, pues él se presentó delante de Dios y lo exaltó. Pero no lo voy a dejar con ese vacío y esa sed de qué decía el Salmo, el capítulo 2. Le voy a leer algunos puntos. Verso 2 dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Se parece esto no a un salmo? Habla de un hombre que tiene fe o que no tiene fe. Y él me oyó, igualito a David. Desde el seno del Seol clavé y mi voz oíste. Esto habla de una persona que está sufriendo. Y no habla de una persona que necesariamente está en la boca de un pez. Habla de una persona que en su interior, en su mente, en su corazón, está en profundo dolor. Amén. Me echaste en lo profundo y en medio de los mares y me rodeó corriente. Fíjense que eso forma parte de un salmo que no es de alguien que necesariamente estuvo en el mar, porque no es literalmente el agua. Esta persona está hablando de su sentir actual. Verso 6, no lo quiero leer entero. Perdón, sí lo quiero leer entero, pero me esfuerzo para no leerlo entero. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Es como quien dice, todo el mundo se me vino encima. Ya no aguanto más. Mas tú sacaste mi vida del sepulcro, oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Gloria a Dios porque en medio de la dificultad, del dolor y la frustración, podemos asirnos de la palabra de Dios, que ojalá esté en tu corazón cuando lleguen en esos momentos. Como tenía la dicha Jonás de que ésta llegara a su mente porque ya tenía una historia con Dios. Amén. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Verso 3, capítulo 3. Nínive se arrepiente, Jonás fue escupido, está en el borde de la costa, vamos a decirlo. Verso 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, ¿qué usted cree que le dijo Jehová a Jonás? Jonás, yo te mandé, tú no me hiciste caso, ve a lo que yo te dije. ¿Le dijo eso? No le dijo eso, no lo reprochó, no le recriminó, le dio el mandamiento como si nunca se lo hubiese dado. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. No le recriminó. ¿Viste, Jonás, que por tu terquedad se iban a ahogar toda esa gente? ¿Viste que duraste 3 días en el fondo del mar? Nada de eso. Jonás sabía su vivencia. Y Jehová tenía propósito con Jonás. Y Jonás lo iba a cumplir sí o sí. Verso 3. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Aquí no habla de que Jonás tuvo una interiorización y reflexionó y su mente cambió y ahora sí de corazón va a obedecer. No, él fue como por resignación. Voy. ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Yo voy. Tú no me preguntas. Yo voy. Gloria a Dios.
esta mañana le digo yo al hijo mío, ven a bañate. Da 3 vueltas, da 10 vueltas, un juego, un carrito, ven a bañate. Ya te hablé 3 veces y salta y brinca y goza. Cuando digo, ¿y la correa, mi amor? ¿Dónde está la correa? Ya, ya, papá, ya, ya, ya. Tenía el pantalón por las rodillas, por los tobillos. Y yo dije, míralo ahí, limpiecito, piplan, piplan. Claro que le di sus 2 correazos. Después lloró y le dije, y si llora maduro, te ayudo para que llore. Te ayudo. Después de eso, minutos después, tiempo después, le digo yo, ven mi amor a ponerte la ropa. Ya, papá, voy. Le digo yo a la mamá, hey, mira, él obedece de una vez, después de esos correazos no digo yo. La realidad es que, al igual que a nosotros nos pasa, que la reprimenda de Dios a veces tiene efecto cortoplacista. Porque Dios nos casca, obedecemos, cuando nos cascan obedecemos, pero luego nos desinflamos y tenemos motivos para relajarnos y no atender al llamado. En este caso, yo no me atrevo a decir que Jonás lo hizo por la pela que Dios le dio. Yo quizás pensaría que Jonás lo hizo, pero con su sentimiento por dentro de que igual no lo quería hacer. No le voy a añadir más ni menos, pero la escritura nos hablará. Y comenzó, verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Dice la escritura que recorrer la ciudad completa ocupaba 3 días de recorrido. Ya Jonás iba por el día 1 recorriendo y pregonando la palabra y decía que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Tomen nota de que no dice arrepiéntete Nínive, sino vendrá juicio sobre ti. Arrepiéntete Nínive, porque si no será destruida en 40 días. Ni Nínive, tú tienes 40 días para arrepentirte, si no prepárate. No, 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 el mensaje era contundente. En 40 días será destruida. No era un mensaje de advertencia, era un mensaje de sentencia. Y los hombres de Nínive, dice el verso 5, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Dice el verso 6 que luego llegó la noticia al rey de Nínive y este pues procedió también con su arrepentimiento. Dice que se levantó de su silla, verso 6, se despojó de sus vestidos y se encubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombre y animal y buey y oveja, no gusten cosa alguna. Eso no es que tú vas a ir con ayuno de vegetales y solamente sopa de papa. No, no, no. Nadie coma nada. Ni beban agua. Oigan eso. Dice la ciencia, y ustedes lo han escuchado, que una persona puede durar 7 días sin comer bebiendo agua, algo así, 3 días, más de un día sin comer, pero con agua. Ahora, aquí lo están mandando a ni beber agua. O sea que este hombre, y es importante tomar en cuenta que Nínive era una ciudad altamente idólatra. Y su idolatría alcanzaba a que el rey de Nínive era considerado como un representante del Dios ahí. Cuando ese hombre se despoja de todas sus vestimentas, está renunciando a su imagen de Dios ante el pueblo. O sea, es una humillación total que ellos están haciendo sin que nadie los invite a que se arrepientan. Esa es una nota supremamente importante. Por ende, cuando Jesús dice que más que la señal de Jonás para Nínive ustedes no van a tener, porque un pueblo que tenía menos información que ellos o temperó ante un llamado, quizás menos claro. Digo menos claro en cuanto a la posibilidad de salvación. Ellos no tenían ninguna esperanza de salvación ante esa sentencia, pero el pueblo de Israel no solo había visto señales, no solo tenía el rollo, no solo tenía profetas, sino que aún así demandaba más señal. Cuando empezamos a leer el libro de Lucas, habíamos visto que Jesús estaba explicando lo que es la liberación de un espíritu inmundo. Y Jesús había liberado, era un hombre que tenía un espíritu de mudez, que no hablaba y demás. O sea que era un caso muy claro para todo el pueblo. Y pese a eso, ellos demandaban una señal para creerle que Él era el Salvador. Ah, sí, nosotros vamos a creer que tú eres el Hijo de Dios si nos das una señal. No van a tener más señal.
porque el mismo pueblo de Nínive el que lo va a juzgar a ustedes aquel día final. Amén. Verso 9. Verso 9. Vean cómo dice el rey de Nínive. ¿Quién sabe si volverá y se arrepienta a Dios y se apartará del ardor de su ira y no perezcamos? Quizás alguno dirá, si nos vamos a morir, si nos vamos a embromar con Jota, vamos a darle duro y parejo. Porque ¿qué vamos a hacer para cambiar? Ya Dios habló. Esta gente obraron con sabiduría. No fueron insensatos. O temperaron ante la sentencia del Dios viviente. Y vio Dios lo que hicieron. Verso 10. Lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Muchos de ustedes escucharán Nínive, la ciudad de Jonás, que Jonás se rehusó, pero Nínive no era cualquier cosa, iglesia. Nínive era lo que hoy día es Siria, para que ustedes sepan. Y Nínive, no muy distante a lo que hoy día es esa nación, era una ciudad altamente sanguinaria. Era un pueblo contrario a Israel. Y era un pueblo que le había ocasionado mucho daño a Israel, porque los tomaba cautivos, les pedía donaciones, le tomaba sus bienes, mataba a sus niños, a sus mujeres, y era un pueblo que le había ocasionado muchísimo dolor a Israel. Eso era Nínive. Por ende, no es difícil pensar que Jonás había sufrido el dolor de su pueblo, ya sea pensando en un hermano que perdió, en un amigo que conoció, en su papá. O sea, era un pueblo, Israel, padecedor del brazo fuerte de Nínive. Por ende, para Jonás no era gracioso ir a pregonarle a Nínive mensaje de Dios. En la cabeza y en el corazón de Jonás seguramente estaba el sentimiento de, no, que se lo lleve el que empieza con la D. Real. Y eso hoy día se extrapola a personas que cuestionan la teología de Dios. ¿Cómo es posible que un Dios que es bueno permite la maldad y dice que perdona al malo? Eso es cuando vemos de lejos la maldad, pero cuando nosotros somos la víctima del malo, no concebimos que Dios perdone al malo. ¿Cómo es posible que Dios lo va a perdonar? ¿Y cuándo Dios le va a cobrar la que me hizo? Es lo que le pasaba a Jonás. Jonás no admitía que Dios era soberano para otorgar perdón al pecador si se arrepiente. Jonás, y te dirá, pero ¿por qué Jonás se rehusó si Dios le dijo que era muerte y castigo que le iba a mandar? Si Jonás iba a ser el mensajero de esa gran justicia que él quería. Es lo que vamos a ver más adelante. Porque Jonás no estaba conociendo a Dios. Ya tenía información de Dios. Y abro y cierro un paréntesis rápido. Tú nunca vas a acabar de conocer a Dios. No esperes acabar de conocer a Dios. Nuestro desafío, reto y anhelo debiera ser entender todo lo que Dios le ha placido revelarnos. Porque eso es lo que hay disponible, lo que Dios ha querido revelarnos. Pero todo lo que es Él nunca lo vamos a terminar de entender. Ojo importante. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. Se quilló feo. Se molestó. Y se enojó y oró a Jehová y dijo, oró a Jehová. Él no habló entre dientes. Él no lo murmuró con nadie. Él no subió un post cuestionando que si la teología es lo que se supone, que si el Jesucristo que están predicando es el que es. No, no, no. Él oró a Dios y cuestionó a Dios. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía porque yo no me quería mover de allá? Porque tú dices que va a mandar juicio y después lo perdona. Para yo gastar mi pasaje en dar ese mensaje, yo prefiero irme en vía contraria y que se lo lleve el que tiene con la D. Esto no es gracioso. O sea, es una frustración real la que tiene Jonás.
Y lo vemos en ese caso, pero lo vemos en nuestra situación cuando nosotros estamos esperando una bendición hace rato y vemos que el bendecido es uno que tiene menos tiempo que tú. Es uno que quizás hace menos que tú. Es uno que es maltratador, es falto de valores y a ese sí le va bien. Y tú dices, no te preocupes que allá en al final de los tiempos nos veremos. Y tú ves que antes de llegar el tiempo, esa persona está predicando el evangelio de salvación. Yo no creo en iglesia. Esos cristianos del que tiene con la D. Uno se quilla y se llena de odio. Hablando claro, porque nosotros queremos que el dolor que nos ocasionaron se pague aquí. Porque aquí es que se paga todo. No allá arriba, es aquí que se paga todo. Y cuando vemos que Dios soberano lo hace diferente y rompe nuestra teología, viene frustración. Pero si para colmo de males tú pasas por una mesita de noche de calcio y te den el miñique, te da ganas de morirte. Y ponte que ese golpecito de cualquier cosa que te llegue. Porque se van haciendo sumatoria de factores y tú dices, ya, no, que me saquen del servidor. Uno se ríe, pero es la realidad. Ahora pues, verso 3. Oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Y usted dirá que Jehová le dijo, ven, vamos arriba por malcriado, toma, pum. No, tal vez usted pensara que Jehová le explicó todo. No ven a sentarte que yo te entiendo, mira. ¿Verdad? No, no fue eso lo que le dijo. Le hizo una pregunta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Es la pregunta que Dios te hace. Está bien, se están muriendo los niños allí. Está bien esa injusticia. Está bien la corrupción. Está bien el dolor, el maltrato. Pero ¿qué tú vas a lograr con sentirte así? ¿Qué vas a lograr con sentirte así? ¿Qué tú vas a hacer sintiéndote así? ¿Te conviene sentirte así? Pregunta que Jehová hace. Porque ¿qué pasa, mi hermano? Cuando tú te bloqueas, como te pasa a ti, me pasa a mí, tú no aceptas explicación. Eso es Dios en el proceso, acompañándote en tu proceso, aunque tú quieres estar solo, aunque tú no quieres ni que Él te mire, Él está ahí. Y si resistes el proceso, Él va a sacar de ti lo que Él quiere lograr en ti. Si tienes suerte. Si tienes suerte. El caso de Jonás, mis hermanos, a mí me ha desdoblado terriblemente. Y usted se va a dar cuenta más adelante al final de cómo termina la convicción de Jonás para con Dios. Y el cómo Jonás termina aceptando la voluntad de Dios. Pero no se lo voy a espolear. Y salió Jonás, verso 5, de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella en una sombra hasta ver qué acontecería con la ciudad. Yo voy a esperar aquí los 40 días a ver si es verdad que Dios no va a hacer algo. Sí, porque así como el pueblo de Nínive tenía la esperanza de que Dios se desdoblara, ¿verdad? Job tenía la esperanza de que prevaleciera. Está bien. Ah, ah. Me volé una parte importante, supremamente importante. Dentro del capítulo 1, esto era lo que yo decía. Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eras Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y te arrepientes del mal. Esto lo había declarado anteriormente Moisés en el libro de Éxodo, cuando Moisés intercedía por el pueblo, que Jehová había dicho que iba a erradicar por su dureza de corazón. Jonás conocía la escritura, toda, todita, pero su teología no le permitía entender la soberanía y el amor de Dios. El amor de Dios. Porque ¿qué pasa? Nosotros hoy, cuando fallamos y estamos en situaciones y nos arrepentimos, queremos que Dios nos perdone. Y nos es fácil, en ocasiones, declarar que recibimos su perdón. Pero nos cuesta pensar que otro pecador se puede arrepentir igual y Dios alcanzarle.
no de balde dice que no debemos mirar la paja del ojo ajeno, sino atender de lo de nosotros, porque es que cuando perdemos la vista de nuestra relación con Dios y nos enfocamos en el resto, pues hace rato que nos estamos quemando y no nos damos cuenta. Es como que dice, mira, límpate ahí que tiene la barba sucia y la ropa tuya se te está prendiendo en fuego porque te pegaste de una vela y ni el bajo a humo te está dando. Por eso es importante que, y aún más bien, no de balde dice la oración que Jesucristo nos enseñó, que perdonemos a los demás, como esperamos que Dios nos perdone a nosotros. Porque es difícil esperar el perdón del otro, y más si nos ha ocasionado mal. Es difícil esperar que Dios nos resalza cualquier cosa cuando el tiempo va pasando y yo tengo 5 años sufriendo, 10 años sufriendo, 20 años sufriendo, y ahora ya para qué. El eterno en el infierno que se lo lleve. Nada más si me puede recompensar todos los años que yo tengo de sufrimiento. Natural. Pero Dios es misericordioso y trabaja en el proceso y nos quiere libres. Jonás acampó a ver qué pasaba, obviamente queriendo que pase lo que él quería, pero anyway. Dice verso 6, y preparó Jehová Dios una calabacera para que le hiciera sombra a Jonás. Y Jonás se deleitó en su calabacera. Eso viene siendo un tipo de enredadera que Jonás disfrutó. Dice la escritura que subió de repente, de un día para otro, ya estaba la sombra, ya Jonás se acomodó a lo bueno. Pero también dice que Jehová preparó un gusano para herir a la calabacera y la calabacera se murió, se secó. Yo sé que todo esto te lo he leído mucho, pero entiéndalo en la profundidad que viene el asunto. Cuando Jonás vio que el sol comenzó a herirle en la cabeza, porque dice la escritura que el sol, perdón, Dios también preparó un viento recio, solano, dice, es decir, que no hace un calor normal. A lo que hoy día tú le dices que sensación térmica, Dios lo subió al máximo, nada más para que él no se zancoche. Pero hasta ahí. Dice la escritura que ahí fue donde Jonás quiso morirse. Pero no del dolor ni del ardor, es del pique, porque es que toda es. O sea, ni la rama, ni la enredadera tú me la pudiste dejar. Me hiciste recorrer todo eso hasta aquí con un mensaje que después lo desestimaste. O sea, yo trabajé en balde. Yo trabajé en vano, porque lo que yo pregoné, tú lo desestimaste. Yo estoy aquí esperando tu justicia, porque tú dices que eres justo. Quedé como loco. Hasta el ego le puede fallar a uno de que yo di un mensaje y fue diferente. Entonces dijo, no, lo quiero leer, lo quiero leer, lo quiero leer. Verso 8. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio, me volé esa parte. No era solamente un viento solano, sino que también tenía flujo. Un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Parece que el hombre era calvo, yo no lo entendía así. Da risa, pero es diferente, porque si tú tienes una colchita ahí negra, no, en lleno. Dice, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. O sea, este tipo tenía rato queriendo morirse. El tipo estaba, como dicen por ahí, irritable. Lo único que él tenía temor de Dios y decía, esa decisión no la tomo yo, pero señora, me caso en eso y ya quítame de aquí. El tipo lo que era un malcriado, pero él tenía sus razones. Yo no las comparto, pero las entiendo. Entonces dijo Dios a Jonás, otra pregunta. ¿Tanto te enojas por la calabacera? O sea, Jehová no le ha dicho nada, ni lo ha reprendido. Es pregunta que le hace, porque como le digo, cuando uno está bruto, uno entiende poca explicación. Déjame sentarme con el pastor para que él me diga lo que yo quiero oír. No. Pastora Glenny, quiero una reunión con usted. Y así, es un desgraciado, y usted sabe, usted cree que es justo, y dígame qué yo puedo hacer. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Y cómo está tu vida de oración? Digo, yo no he participado en esas reuniones así. No, en esas sí, yo no me acuerdo. Pero el hombre de Dios suele recibir la sabiduría de Dios y Dios, esto es lo que nos enseña. No hay cosa que Él te pueda decir que te haga pensar diferente porque al final tú piensas lo que quieres. ¿O no? Y cuando tú tienes ya una idea comprada, lo que tú haces es ver cómo eso encaja o no encaja. ¿Ya?
le dice, mucho me enojo. O sea, porque Jonás se la respondió. Ahora sí se la respondió. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Yo lo que tengo ganas de morirme. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera? Yo que no tengo ni una mata, digo yo, una mata. Pero los que saben de mata, saben que es una vida, ¿verdad? Jehová mira toda la vida. Es un dato no menor que se puede resaltar aquí. En la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que un espacio de una noche nació y un espacio de otra noche pereció. Y le hace una pregunta a Jonás. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más que 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, tú que eres varón mío, tú que dices conocer las escrituras, no te compadeces de una calabacera, pero deseas el mal sobre una multitud de vidas, de almas, que no me conocen, como tú sí me conoces, que tú no hiciste ningún esfuerzo en que ellos estén de pie, pero yo tengo el control de todo. Tú lo estás planteando bien, Jonás. O sea, tú estás correcto en tu forma de verlo. Tú que miras a tu pareja y sientes que debe morir o padecer, pero tú no te das cuenta que también tú tienes tus faltas. Tú estás dimensionando bien las cosas. Tú que sientes que tu jefe es injusto, pero tú no tienes toda la carga de mantener una empresa ni de manejar gente, tú lo ves. Al final, a nosotros nos falta demasiada visión, lejísimo de todo el panorama que Dios sí ve. Pero somos muy prontos y nos es muy fácil mirar el dolor propio, porque es el que tenemos cerca. Pero lo difícil es no estar afianzado de Dios lo suficiente para deleitarnos en Él, para que Él nos acompañe en medio del dolor, para nosotros no querer acelerar su justicia en contra del prójimo, sino procurar que Él nos sostenga, que Él nos dé gozo, que Él nos dé paz y que Él nos dé la victoria en la sensación que estamos teniendo. Hay personas, y eso hay muchos pseudo estudios que dicen que hay personas que hoy día están enfermas porque han albergado en sus corazones sentimientos durante tiempo, durante años, sentimientos destructivos. Y eso sí es un tema a presentarle a Dios. ¿Cómo estamos nosotros sirviéndole a Él? ¿Cómo estamos nosotros transitando en esta vida que es corta? ¿Y sabe qué más dice luego el libro de Jonás? ¿Qué es lo siguiente? Luego de que Dios le hace esa pregunta, no dice nada. Ahí termina el capítulo de Jonás. ¿Y cómo termina el capítulo de Jonás? Con un profeta de Dios cargado de sentimientos que no terminó abrazando la visión de Dios. Por lo menos hasta donde finaliza el libro. No sé qué pasó después de ahí. Pero lo cierto es que la teología que tenía Jonás no era compatible con el amor de Dios. Lo que sí podemos resaltar de acá es que un pueblo que estaba destinado a perecer con todos los números sacados, se arrepintió y dio gran testimonio de lo que es un verdadero arrepentimiento que supera al arrepentimiento que a veces nos cuesta asumir lo que decimos que sí creemos en Dios. Que escuchamos culto tras culto, que Cristo viene pronto, que ames al prójimo, que lo busques diariamente, que guardes y perseveres en su palabra, pero lo tomamos con ligereza. Que a veces y en muchas ocasiones reaccionamos ante los golpes, los fuetazos, pero luego se nos olvida. Cuando no permanecemos en la oración, en la lectura de su palabra, en el congregarnos continuamente, cuando llegamos a preguntarnos si es de Dios o no es de Dios, este varón o esta sierva que Dios puso en la iglesia. Porque el mismo Jesús dijo que así como Jonás le fue por señal, he aquí uno que es mayor que él. Hay algo, hay algunas anotaciones que yo tengo acá, volviendo ya al capítulo inicial que está en Lucas capítulo 11,
Lucas 11. Cuando Jesús luego los confronta, que le dicen el verso 30 en adelante, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Dice el verso 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. El verso 1 yo no lo iba a leer, porque yo decía, bueno, no encuentro que agregue tanto, pero luego Dios sí me hizo entender que no de más está, porque entre el 30 y el 32 está el 31, y fíjese lo que dice. La reina del sur se levantará se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo, sin haber hecho ninguna señal de sanación que las hizo, de liberación que las hizo, la simple sabiduría que él expresaba de sus labios debía ser motivo más que suficiente para entender que él no era cualquier cosa y que él era el Hijo de Dios. Si la reina de Saba se trasladó desde los confines de la tierra a ver la sabiduría de Salomón, que no levantó a nadie de la muerte, que no multiplicó ni los panes ni los peces, ella hizo todo ese esfuerzo, siendo ella de realeza y de gloria, para reconocer a un hombre, a Jesucristo más. Había que reconocerlo, porque los dichos de su boca, su sabiduría ya era milagroso, ya era extraordinario. No había teología en la tierra que pudiera asemejarse a la sabiduría de Dios. La teología de Jonás, que vimos que la tenía, no se acercaba ni de cerca a la visión de Dios, que es amor, restauración y perdón. Y si hoy día tú estás o has estado cargado o cargada de alguna sensación de rencor, de dolor, de injusticia, Dios te invita a que te liberes de eso y que sueltes y que perdones. Porque Él quiere tener una relación contigo de cerca. Él quiere usarte, Él quiere mostrarte tus caminos indistintamente de lo que tú hayas vivido. Indistintamente de lo que tú hayas vivido. Indistintamente de tus motivos y tus razones para apegarte a un dolor. El Señor te pregunta, ¿te conviene seguir cultivando esos sentimientos? Si al final son dolor, ansiedad, ¿te conviene? El Señor te responde esta mañana y te dice, bienaventurados son los que oyen y guardan mi palabra. Es el mensaje que Dios te da esta mañana. No solo oírlo, sino también guardar su palabra. Una palabra de aceptación del Evangelio, de redención, de perdón y de vida eterna. Iglesia, te invito a que te pongas de pie para orar y despedir este tiempo dándole gracias a Dios por su palabra.